¿Cómo están? Bienvenidos a Agenda Económica, 8 de la mañana en punto para iniciar la última edición AM de esta semana, día viernes, el último día del mes de junio. Además, gracias por acompañarnos a esta hora, en este viernes 30. Vamos de inmediato a nuestro resumen de noticias, adelantamos temas del día, revisamos números de los mercados. Comenzamos con los temas que vamos a abordar hoy. Por supuesto que vamos a profundizar en el dato económico de esta semana. La tasa de desocupación que conocimos el día de ayer llegó a un 8,5% y hay varias formas de hacer una lectura de este número. Es una tasa de desempleo más alta que para el mismo trimestre del año anterior, pero es más baja respecto al trimestre inmediatamente anterior, al que había concluido en abril. Y además hay algunos datos que son bien alentadores sobre, por ejemplo, la creación de puestos de trabajo asalariados en el sector privado. Este número se robustece y rompe además con una tendencia negativa que habíamos visto históricamente para este trimestre en esta materia en particular. En una nota les vamos a contar el análisis del mercado y también profundizamos en esto en la entrevista del día de hoy a Agenda Económica. También vamos a abordar lo que dejó el Chile Day, que ya ha concluido. Ayer fue la última jornada en Toronto, en Canadá, después de 3 días en los que el mundo público y privado chileno llegó hasta Norteamérica para tratar de convencer, incentivar a los inversionistas extranjeros de las bondades de nuestro país. Y el ministro Mario Marcel, al cierre de este encuentro 2023, dio 2 largas entrevistas al diario El Mercurio y al diario Financiero, en los que aborda sobre todo lo que está ocurriendo en materia con el pacto fiscal. Todavía se mantiene optimista el ministro de que se pueda alcanzar ese gran acuerdo para empujar un nuevo cambio que, enfatiza el ministro, no solo va a incorporar aumentos de impuestos, sino también un pacto pro crecimiento e inversión. Los detalles de esas entrevistas y otras aristas también sobre la reforma previsional los revisamos en minutos. Y por otro lado también vamos a revisar los antecedentes que trae hoy día el diario El Mercurio respecto a los niveles de incertidumbre en nuestro país. Incertidumbre en materia económica fundamentalmente, que cayó más de 19% en la última medición correspondiente al mes de junio. De acuerdo a este indicador publicado el día de hoy y que elabora el Centro de Estudios Clapes UC, este indicador muestra un contexto de menor inflación como uno de los factores que había elevado los niveles de incertidumbre en los últimos años, y por otro lado también el avance en materia constitucional, con un consejo que ya empieza a trabajar y que también transmite las primeras señales de mayores certezas. Son la interpretación que hace como los datos más importantes para explicar esta caída del mes de junio en este indicador de Clapes. Ya lo revisamos en detalle en unos minutos también. Y veamos qué es lo que está ocurriendo con los mercados, cómo han partido el día de hoy en una semana que ha estado marcado por información que ha llegado desde China y también algunos datos más alentadores en Estados Unidos. Así partieron la jornada las bolsas en Europa con una subida de 0,84% en el Eurostoxx, Londres subiendo 0,73%. Más temprano, en tanto, en Asia hubo caídas de 0,14% en el Nikkei, de 0,09% para el Hang Seng, en los números más importantes con los que partimos esta jornada. Por otro lado, a nivel local, les contamos de los números del día también. Lo más importante, el IPSA ayer tuvo un cierre bien positivo, subió más de 1,2% y llegó a 5.728 puntos, acercándose nuevamente a los terrenos más altos históricos. El dólar, por otra parte, se cotiza hoy en 803 pesos, la UF llega a 36.089 pesos y por último, el cobre está cotizándose en $3.71 la libra en el mercado internacional. Bien, vamos de inmediato entonces al detalle de las informaciones y partamos con este dato de desempleo que conocimos el día de ayer. Llegó a un 8,5% la tasa de desocupación a nivel nacional, según lo que publicó el INE. Y si bien la cifra representa un aumento importante de 0,7 puntos respecto a un año atrás, este trimestre móvil de marzo a mayo muestra también una creación de empleo a nivel asalariado que es bien importante. Estamos hablando de un empleo de calidad, con contrato, y en ese sentido el sector privado pareciera también haber ganado terreno en el último trimestre. Los detalles los vamos a revisar en la siguiente nota de Belén Saldías.
Sorpresa en el mercado laboral. Eso es lo que se evidenció luego de que el Instituto Nacional de Estadísticas diera a conocer que la desocupación entre marzo y mayo de este 2023 fue 8,5% en el país. Esto significa un aumento de 0,7 puntos porcentuales si comparamos el mismo periodo del año anterior. La tasa de desocupación del periodo marzo-abril-mayo fue de 8,5%. Esto se explica por un aumento de 2% en 12 meses de las personas ocupadas y un aumento de 12,3% en 12 meses de las personas desocupadas, que es mayor en proporción y eso hace que la tasa de desocupación aumente. Pero la sorpresa es que baja 0,2 puntos respecto a la medición de febrero-abril. Fue una sorpresa positiva porque lo que estábamos esperando es que la tasa de desempleo registrara algún aumento marginal y en vez de eso mostró una leve disminución respecto a los meses anteriores. Pero se requieren más datos y por lo tanto hay que tomarlo con cautela. Al mirar por sexo, la desocupación de las mujeres lidera con 9,1%. Esto quiere decir un punto porcentual completo más que la de los hombres, que es de 8,1%. Además, el incremento anual de las cifras está fuertemente influenciado por el alza de la fuerza de trabajo, que en esta medición está por sobre los ocupados. Esto evidencia que hay una mayor cantidad de personas buscando empleos por sobre las ofertas laborales. Vemos que hay un mucho mayor interés por buscar trabajo, tanto en tráfico a nuestra plataforma, con un 15% más de tráfico que el periodo anterior, como postulantes, donde tenemos un 24% de postulantes mayores que en el periodo anterior. Hay 3 sectores económicos donde la expansión del trabajo fue mayor. Actividades de salud con 10,4% de alza anual, seguido por transporte y el comercio. En específico, durante el último año se crearon más de 179.000 puestos de trabajo y en el último mes fueron unos 20.000. En primer lugar, destacar que en el último año se han creado alrededor de 180.000 puestos de trabajo, de los cuales 127.000 son empleos formales. Segundo, la tasa de informalidad se ha mantenido estable en torno a los 27,4 puntos. La composición de la creación anual de empleo mejoró y eso tiene que ver con un repunte de la generación de empleo asalariado formal en el sector privado, que hasta el dato del mes pasado, por lo menos, estaba virtualmente estancado. Y las cifras de hoy nos muestran que vuelve a aumentar el empleo asalariado formal en el sector privado respecto al año anterior. En el otro extremo se encuentran las actividades que disminuyeron las plazas, como las inmobiliarias, hogares como empleadores y la construcción con una baja de 3,7%. Se van a destinar alrededor de 50.000 millones de pesos para la creación de nuevos puestos de trabajo a través de un subsidio para las pequeñas y medianas empresas. En segundo lugar, recordarle también a las empresas de menor tamaño que ya se encuentran activados los subsidios para acompañar el alza del salario mínimo. Y finalmente, seguimos ocupados en las regiones afectadas por el temporal. Aunque los números fueron mejores a los esperados, los analistas son escépticos de que esto sea una tendencia. Por eso están muy atentos a los próximos indicadores de actividad, como el IMASEC de mayo, que será publicado el lunes por el Banco Central. 8:08 minutos. Vamos a ir a otro tema. Ya les contábamos en el inicio que ha concluido una nueva versión del Chile Day. En esta edición 2023 se desarrolló en Nueva York un día, 2 días más de trabajo en Toronto. Ahí estamos viendo imágenes precisamente de lo que dejó este evento, que recordemos es una instancia público-privada. La organiza el Ministerio de Hacienda en conjunto con Invest Chile y lo que busca es llevar a cabo una plataforma para dar a conocer nuestro país a ojos de inversionistas extranjeros, en este caso norteamericanos fundamentalmente. El objetivo es generar un espacio de discusión de aquellos temas políticos y macroeconómicos que son los que importan más fundamentalmente a los inversionistas. Después de 3 días de reuniones con más de 270 asistentes en la delegación chilena y mucho interés de parte de inversionistas extranjeros, el ministro Mario Marcel también hizo un balance respecto a lo que habían sido estos 3 días de conversaciones y encuentros. En una mirada más general, aseguraba Marcel que los inversionistas ya habían dejado atrás ese periodo de más turbulencia, de más incertidumbre también, que había generado mucha preocupación en este mundo, en el sector privado en
particular asociado al debate constitucional, por ejemplo. Ese tema queda atrás, pero evidentemente que había mucho interés por saber hacia dónde se encamina Chile desde el punto de vista de la discusión tributaria, asunto clave para los inversionistas precisamente. En entrevista con el diario El Mercurio y con el diario Financiero, el ministro de Hacienda abordaba algunos de los aspectos más relevantes sobre esta discusión, la del pacto fiscal. Tenemos extractos de estas conversaciones publicadas hoy por ambos medios. En el diario El Mercurio, el ministro Marcel hacía un punto bien relevante respecto a cómo abordar esta discusión del pacto fiscal sobre los impuestos corporativos, es decir, si es que había espacio para subirle el impuesto más a las empresas. Y esto fue lo que dijo el ministro. La propuesta que hicimos en el proyecto de reforma tributaria de bajar el impuesto de un 27 a un 25% no fue simplemente una cuestión de compensación o de cálculo de una negociación, sino que fue producto de la convicción de que Chile tiene impuestos corporativos que son altos respecto a otros países. Eso nos resta competitividad, dijo Marcel. Donde tenemos que concentrarlos es en los impuestos a los ingresos personales y particularmente los ingresos más altos. Definición bien relevante, sobre todo si es que pensamos que la CPC en su momento había planteado la posibilidad de que se subieran los impuestos corporativos como una forma de recaudar a cambio de que no se insistiera, por ejemplo, en el impuesto a los ricos, a los más ricos de nuestro país. Este tema ha sido bien debatido dentro de las negociaciones que han llevado a cabo los distintos personeros interesados en esta reforma tributaria empujada por el gobierno. Por otra parte, en el mismo diario El Mercurio, Marcel dice, entonces, ¿qué es lo que queremos plantear? Se le pregunta respecto hacia dónde se encamina esta conversación. Lo que vamos a considerar en nuestra propuesta en un par de semanas es un mecanismo más objetivo, más técnico y más independiente para estimar el potencial de mayor crecimiento y de generación de espacio fiscal como producto del mayor crecimiento y de los espacios que pueda haber para reasignación de recursos en el sector público. Lo que ratifica aquí el ministro Marcel es que en la mesa de conversación y en las negociaciones que vienen en las semanas siguientes, el gobierno va a tomar en consideración esta propuesta que han hecho desde la CPC de apostar por mayor recaudación por la vía de crecer más y de mayor eficiencia en el gasto fiscal. El gobierno también ha sido claro en que eso tiene un techo, tiene un límite, pero de todas maneras es interesante cómo desde un punto de vista técnico, con una metodología, se va a recoger esa recomendación que han hecho los grandes empresarios. Por último, en el diario Financiero, además de abundar también en este tema y de plantear ciertos plazos para la reforma tributaria que debería presentarse antes de fines de julio, el ministro Marcel también abordó otro asunto que está en la coyuntura, en la discusión política local. Tiene que ver con este traspaso de dinero desde la Seremía de Vivienda en la región de Antofagasta a la Fundación Democracia Viva. Bueno, al respecto, el ministro en el diario Financiero dijo que para quienes llevamos muchos años trabajando en asegurar que los recursos públicos se gasten bien, que se ajusten a las prioridades, que seamos eficientes y transparentes, por supuesto que resultan decepcionantes situaciones como esta. De eso no cabe la menor duda, sin perjuicio que este tema está siendo investigado por los organismos correspondientes. Y aquí además, en el diario Financiero, plantea que se va a insistir y están trabajando en un eventual proyecto de ley para abordar este tema. Se va a insistir en la creación de unidades de auditoría dentro de los ministerios, como una forma de supervisar mejor el gasto de los recursos públicos. No solo con Contraloría, sino también con unidades específicas dentro de cada ministerio para poder gestionar de mejor forma el uso de estos recursos fiscales. Viene al parecer una agenda en materia de probidad 2.0 bien contundente que podría incluir este punto. Bueno, y en otro tema que también estuvo en el centro de la discusión allá en el Chile Day, tiene que ver con la reforma de pensiones. El ministro Marcel también hizo anuncios bien relevantes respecto a la apertura que está mostrando el gobierno cada vez mayor a incorporar cambios al proyecto original en materia de pensiones. Uno de esos temas, y que lo especificó claramente el ministro Marcel, tiene que ver con esta desintegración de la industria. Lo que propone la propuesta del Ejecutivo es generar cambios para que sean las AFP las que administren o eventualmente otras instituciones privadas administren los ahorros y generen las inversiones correspondientes, separando eso de la parte administrativa, es decir, de la recaudación de cada uno de los fondos y de los ahorros del 7%, del 10%, digamos, de cotización previsional, generando dos industrias distintas. Bueno, el ministro Marcel se abría la posibilidad de generar cambios, que no sea un ente estatal quien se haga cargo de la parte administrativa y burocrática, sino también la posibilidad de generar joint ventures eventualmente, o de que surja una institución privada que podría eventualmente estar compuesta también por los mismos actores previsionales. Esa disposición a la apertura también fue valorada por algunos de los asistentes al Chile Day, en el entendido de que se busca generar el mayor acuerdo posible para avanzar con esta reforma pronto. Ojalá la próxima semana, decía la ministra del Trabajo, Janet Jara.
Vamos a ir a otro tema, son las 8:15. Entre los coletazos que ha generado la catástrofe que provocó las lluvias del fin de semana y todo este sistema frontal que generó inundaciones en la zona centro-sur, un sector también se ha visto golpeado, no solo el agrícola, que es el más evidente, también desde el sector hotelero han planteado que ha habido cerca de 40% de cancelación en esta zona, entre las regiones de O'Higgins hacia el sur, debido a estas precipitaciones. Pudimos conversar precisamente con representantes del rubro hotelero, quienes advierten sobre el nuevo impacto que están sufriendo, otro más, después de los incendios forestales del verano 2023. Escuchemos qué fue lo que le plantearon. Se cancelaron más del 70% de las reservas en un fin de semana largo como el que se proyectaba. Vemos que para el futuro, para las próximas semanas de vacaciones, se está viendo una caída de aproximadamente el 40%, más que nada por la falta de conectividad hacia el sur de Chile, por los cortes que existen en las carreteras. Creemos que estas condiciones hay que apoyar a la gente damnificada, pero a la vez también pensar el daño que están sufriendo nuestros colaboradores en la hotelería. Son las 8:16, momento de hacer una pausa. Ya volvemos con más de Agenda Económica. Estamos de vuelta, 8:19, para profundizar en el dato de desempleo y en el boletín que ha entregado ayer el INE, que trae algunas noticias positivas y otras no tanto. Vamos a conversar de este tema y para eso estamos en contacto con el director del Instituto de Economía de la Universidad Católica, Tomás Rau. Gracias por conversar con nosotros, Tomás. Buenos días, Sebastián. Gracias por la invitación. Tomás, bueno, el boletín de ayer nos deja varias noticias, como decíamos, algunas más positivas que otras. ¿Vaso medio lleno o medio vacío, digamos, para este informe del último trimestre, Tomás? Bueno, un poco de los dos. ¿En qué sentido? Las cifras que dio a conocer ayer el INE muestran una pequeña mejora en términos de puestos de trabajo, ¿cierto? Se crearon algo así como 28.000 puestos de trabajo, lo cual sorprendió un poco al mercado, por decir así, dado que la economía está, si no en recesión, en estancamiento. Hay una pequeña discusión, pero estamos con un mercado laboral muy deprimido. Entonces, fue algo sorpresivo, una grata sorpresa quizás, sí. Pero también, como se dice en la jerga popular, una golondrina no hace verano. Estamos bastante atrás todavía, pero muy atrás de recuperar el nivel de empleo que teníamos 3 años atrás, ante la pandemia. Entonces hay que ser más o menos cautos. Bueno, en ese sentido, para ir entrando en algunos detalles, ¿cuán rezagados estamos todavía desde el punto de vista del número de ocupados, por ejemplo, en comparación a los niveles prepandemia, Tomás? A ver, si tú solo miras el número de ocupados, estamos casi. ¿En qué sentido? Los datos del trimestre marzo-mayo muestran algo así como 9.034.000 ocupados, y justo antes de la pandemia, 3 años y medio atrás casi, había 9.063.000 ocupados. Uno podría decir, estamos ahí. Sin embargo, Sebastián, lo que ha pasado en estos 3 años y medio es que ha aumentado la cantidad de personas en edad de trabajar bastante, más de 630.000, 640.000 personas. Entonces, si tú miras la tasa de ocupación, es decir, cuántas personas de esas que están en edad de trabajar están ocupadas, estamos todavía muy atrás. Antes era de 58,2% y ahora estamos en 55,7%. O sea, nos faltarían 400.000 trabajos para recién tener la tasa de ocupación que teníamos 3 años y medio atrás. Tomás, ¿y es factible volver a recuperar esos niveles de ocupación? La pregunta es válida pensando sobre todo en que, bueno, el mercado laboral se fue recuperando en la medida en que la economía se recuperaba post-pandemia, ¿no? Y ahí hubo un rebote muy fuerte, pero ya perdimos todo ese vuelito. Claro, hemos perdido el dinamismo de la recuperación inicial, ¿cierto? En la recuperación inicial vimos una recuperación rápida. De ser posible, es posible ahora. Esto no va a ser rápido. Estamos creando en torno a 150.000 empleos por año, 170.000. Entonces, si uno dice, chuta, crear 400.000 empleos no es baladí. Ahora, puede que la pandemia haya traído también algunos cambios estructurales y que quizás no volvamos a ver esas tasas de ocupación. Eso está en estudio, ¿cierto? Pero sí, yo creo que hay un rezago importante y hay grupos más rezagados que otros también que merecen atención. ¿Qué grupos están más rezagados en ese sentido, Tomás? Bueno, primero las mujeres.
muestran un desempleo mucho mayor, 9,1% versus los hombres, 8,1%. Los jóvenes también. Hubo un deterioro importante, una destrucción de 50.000 empleos de los jóvenes respecto al trimestre anterior. Entonces, esos son, por ejemplo, dos grupos que hay que mirar. Tomás, bueno, uno de los datos que también es bien relevante de ayer tiene que ver con la creación de puestos de trabajo que son los asalariados formales en el sector privado en particular. Asalariados nos referimos a personas que tienen un contrato, que tienen más estabilidad en el fondo, seguridad social, etcétera. Y este es el segmento que importa desde el punto de vista de la calidad del empleo también. ¿Fue un dato sorpresivo esto? Sí, eso es otra de las gratas sorpresas. ¿Por qué? Porque el empleo asalariado, como decías tú, tiende a ser de mejor calidad. ¿En qué sentido? En que tiene cotizaciones, es formal, ¿cierto? A diferencia del empleo independiente o informal por cuenta propia. Eso fue una sorpresa interesante. Ahora, la preocupación que viene es, estos son datos de encuestas, entonces siempre puede haber variabilidad muestral. La preocupación que queda es que esta medición que nos va a conocer el INE el día de ayer no incorpora los meses de invierno. Estamos recién entrando al invierno, ¿cierto? Claro. Esto incorpora el trimestre marzo-mayo. Entonces, ¿qué va a pasar cuando veamos la cifra de junio, julio, agosto? Eso preocupa un poco. Ajá. O sea, uno podría prever un deterioro en el mercado laboral para los próximos meses, ¿no? Eso no sería nada sorpresivo tampoco. No sería nada sorpresivo. Sí. Lo que fue sorpresivo fue el dato de ayer. No sería sorpresivo ver un deterioro ahora, en los próximos 3 meses, yo diría. De todas maneras, Tomás, ¿qué puede explicar que se haya creado este número de empleos con fuerza, además, desde el punto de vista del asalariado privado? Porque otras veces crece el empleo, pero, por ejemplo, el de cuenta propia, ¿no? Pero en este caso se fortalece el asalariado privado. ¿Qué podría explicar eso? Si es que uno ve los sectores, por ejemplo, en donde se está creando empleo, pensando en que la actividad económica, como tú bien decías al comienzo de la conversación, ha ido cayendo en los últimos trimestres. Sí. A ver, lo que se llama la incertidumbre económica ha venido cayendo fuertemente. Eso en general afecta positivamente el ánimo, ¿cierto?, de las personas a invertir. Eso es un hecho. En mayo también, quizás parte de la incertidumbre política, todavía no ha terminado el proceso, también se despejó con el resultado de la elección de los consejeros constitucionales. Eso pueden ser un par de factores. El sector externo también ha mejorado un poquito. Pero, de nuevo, yo creo que hay que ser bastante cautos. Es una noticia positiva ver una creación de empleo asalariado privado, pero vamos a ver si esa tendencia se mantiene en los meses de invierno. Probablemente eso no vaya a ocurrir. Ajá. Tomás, desde el punto de vista de los sectores, ¿cuáles podrían mostrar un mayor dinamismo y, por el contrario, cuáles podrían mostrarse más complicados también en los meses que vengan, pensando en la dinámica que está teniendo la economía? Sí. A ver, el sector construcción ha estado bien deteriorado y lo que es actividad inmobiliaria, por razones, distintas, en el sentido que la compra de bienes durables, ¿cierto?, se ha visto disminuida y por las tasas de interés, ¿cierto? Las tasas de interés, la tasa política monetaria está en 11,25%, se mantuvo en la reunión de junio. Entonces, pedir un crédito hipotecario está muy caro. Muy difícil, claro. Simple. Está muy difícil, ¿no? Entonces, ese es un sector que se ha visto bastante golpeado en el último año. También actividades inmobiliarias, obviamente. El comercio ha resistido bien. De hecho, se ve una creación de empleo respecto al trimestre anterior y lo mismo ocurre con servicios, ¿no? Vamos a tener, sin duda, mucho menos actividad en estos meses en lo que es agricultura, ganadería, ¿cierto? Por temas estacionales. Y claro, la manufactura ha estado también más o menos plana. Entonces, hay bastante heterogeneidad con respecto a los sectores. Ajá. Bien, Tomás, muchísimas gracias por conversar con nosotros para darle otra vuelta y una mirada distinta también a estos datos de empleo del día de ayer. Gracias por el contacto. Muchas gracias a ti, Sebastián. Chao. Hasta luego.
8:27. Estamos cerrando Agenda Económica. Gracias por acompañarnos. Pronto comenzamos.